Un saludo, hermano, para todo el que me escucha. En este video tendré el gusto de presentarle las clases de oración que muchas personas están interesadas en aprender a cómo debemos de orar, especialmente, aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y vamos a aprender hoy acerca de la oración. Primero me gustaría decirles que la oración se ha usado siempre desde que el hombre existe y se usa en todo tipo de religiones. Se ora a todo tipo de dioses con una diversidad de formas y rituales. Algunas de estas oraciones pueden ser respondidas aunque ella no sea garantía de andar en la verdad. Jesús ha sido glorificado a la diestra del Padre, por tanto podemos recibir el Espíritu Santo y mantener una vida fluyente de oración en el Espíritu. Eso es para aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él se refería a esto, a los que habían nacido del Espíritu, que habían creído en él y que habían de recibirlo, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Esto lo encuentran en la epístola de Juan 7, del 37 al 39. La vida de oración sin el Espíritu de Dios es como un metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, es hueca, es vacía, es como hablar a la nada. Necesitamos tener el Espíritu de Dios y andar en ese Espíritu, vivir en el Espíritu y estar lleno del Espíritu para poder mantener una vida fluyente de oración. Ahora, en la vida cristiana hay diversos niveles de llenura del Espíritu. Yo no sé exactamente, no puedo ver una persona y decir, este es el nivel de llenura. Eso solo lo sabe Dios, porque Dios es aquel que escudriña los corazones de las personas, sabe cuánto ha dado depositado de su espíritu a cada uno. Ahora, la vida de oración de esta persona tiene condiciones. Uno de los mayores enemigos que tenemos en la vida de oración es la falta de constancia. Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Dice la epístola de Santiago, versículo 8 al 7. Ahora, ¿qué es la oración? Bueno, la oración es derramar de modo sincero tu corazón delante de Dios, de una manera consciente, de una manera afectuosa, acercarte a Dios como tu Padre, como un hijo se acerca a su padre, le cuenta sus cualquier cosa que desees hablar con él, como un padre, con esa confianza te presentas delante de Dios, buscando siempre lo que Dios te ha prometido. O sea, ¿qué ha prometido Dios? Muchas promesas hay en su palabra. Si leyeras la Biblia, encontrarías esas promesas que son conforme a su voluntad, para bien de su iglesia, para bien de su comunidad. Ahora, todo esto con una fiel sumisión a su voluntad. Y esto se llama comunión con el Padre. Es un acto solemne y durante la oración debemos estar conscientes de que nos estamos acercando a Dios. O sea, tienes que tener la certeza de que estás hablando con alguien. Dios es una persona, es un Dios personal, no es un Dios que está lejos de ti, sino que es real, que te escucha, que necesita que le hagas conocer cualquier petición. Entonces tenemos que estar conscientes de que nos acercamos al Creador con esa seguridad, de que Él nos está escuchando, que Él está expectando, o sea, la expectativa de lo que vayamos a decirle. Aunque Dios conoce todas las cosas, porque Dios es omnisciente y todo lo conoce, y aún lo profundo de nuestro ser, Dios lo conoce. Amén. Ahora, hay oraciones que son de victoria. Una de las oraciones de victoria es reconocer la presencia de Dios. Y cuando reconoces que tienes la presencia de Dios, es fácil orar y fácil de creer. Los primeros discípulos entendieron la importancia de la oración. Ellos veían las obras increíbles que Jesús hacía. Estaban impresionados, consternados por su poder, pero también observaban que aun cuando era muy de noche, el maestro se levantaba a orar, o sea, tenía una disciplina en la oración. Pudieron visualizar que sin oración jamás podrían llegar a ser como él. Su interés llegó a tal punto que le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. O sea, hasta ese momento ellos no tenían idea de cómo debían de orar. En Lucas 11:1 vemos cuando ellos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y esto nos muestra que había una forma correcta de orar.
O sea, Dios ha dejado un legado de enseñanza de cómo debemos de orar, de cómo debemos de acercarle a Él. O sea, no es invento de hombre, no es algo que se le ocurrió a alguien, sino Él dejó una oración modelo que es el Padre Nuestro. Y Cristo accedió a revelarles el secreto y les dijo que ellos debían de orar de esta manera. Y ahí veamos con el Padre Nuestro, que muchos lo conocemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí vemos dos puntos fundamentales en la oración y vamos ya a adentrarnos en entender la oración del Padre Nuestro. Primero, que toda oración va dirigida al Padre, no a una piedra, no a una roca, no a una pared, sino al Padre, al Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, al Dios que todo lo conoce, al Dios que todo lo ve, que todo lo puede, al Todopoderoso. Entonces, primero, que toda oración va dirigida al Padre, y segundo, que toda oración comienza con una adoración. Por eso dice, santificado sea tu nombre. O sea, se adora a Dios en las alturas, ¿verdad? Entonces, la oración no va dirigida a Cristo, ni tampoco al Espíritu Santo, va dirigida al Padre. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pues es Él. Si algo pidieres en mi nombre, lo dice en Juan 14:13, si algo pidieres en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, yo lo haré. O sea, no hay intercesor entre Dios y el hombre que no sea Jesucristo su Hijo. No hay otro intercesor. No hay María, no hay una persona, no hay una piedra, no hay un palo. Nada en lo que podamos comunicarnos con Dios que no sea a través de la persona de su Hijo. O sea, tú pides al Padre, hablas con el Padre, pero todo en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo lo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Allí lo vamos a ver en la primera epístola de Timoteo 2:5. O sea, no es invento, no lo estoy inventando yo. Vayan a la Biblia, busquen primera de Timoteo 2:5 y allí los van a leer. No hay otra forma de orar, hermano, no hay otra forma. Esa es la fórmula bíblica. Ninguna oración sería tan eficaz si no va encauzada en esta única forma que enseñó Jesús. Eso es un tesoro, esto es un tesoro divino que debemos de guardar y atesorar, es algo que no debemos olvidar. ¿Cómo oramos según el modelo del Padre Nuestro? Bueno, el Señor recalcó que en el espíritu de adoración debe ir acompañado de tu oración. Él dijo, y decir, santificado sea tu nombre. Ese es un llamado a la adoración. En la oración tú le pides a Dios en la oración, pero al mismo tiempo le rinde a Él tu adoración. Eso es lo primero que debe, Señor, gracias, santificado sea tu nombre, bendito eres, Señor Dios, que estás en las alturas. Por ejemplo, en Mateo 11:25 Jesús habló con el Padre y le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y los revelaste a los niños. Empiece hoy con el hábito de ofrendar el sacrificio de una alabanza continua a nuestro Dios. Esto lo vemos en Hebreos 13:15. Confiésale al Padre en oración cuánto usted le ama. Dígale cuánto le agradece que enviara a Jesús a morir por nosotros. Dele gracias por todas sus misericordias y pida que todo lo que le pida en el nombre de Jesús lo va a recibir. Acorde siempre a su voluntad, y eso lo vamos a ver más adelante. Quizás en otro capítulo. Jesús añadió que al orar dijéramos, venga tu reino, o sea, acerca, Señor, tu reino. Su reino de paz, de abundancia, de gracia, de misericordia sea establecido en la tierra. Pero Él nos ordenó que oráramos pidiéndolo. Él también dijo que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. O sea, cada vez que te encuentras con el Señor, deseas que el mundo sea diferente. Dile así, venga a nosotros tu reino, acércate, Señor, cada día a nosotros. Cambia nuestro entorno. Entonces, pues es una obligación al orar, clamar para que Dios envíe obreros a su mies y los provea para que lleven el evangelio a toda criatura y su reino pueda ser establecido en esta tierra, que de hecho lo va a hacer porque está profetizado en Apocalipsis. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos o le pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí tienes una promesa, ¿ves? Si pides conforme a su voluntad, Él nos oye.
Su promesa es clara: pide y se os dará, busca y hallaréis, porque el que pide recibe, el que llama a la puerta le será abierto. El que busca halla, el que llama se le abrirá la puerta. Lucas 11, del 9 al 10. Él es fiel a su promesa, hermano. Dios no la toma por tardanza, Dios no es un mentiroso. Dios no cambia de parecer. Él es fiel. Es uno de sus atributos, transferible al hombre, su fidelidad. Amén. Entonces Él es fiel a su promesa. Si alguno pide y no recibe, es porque no ha pedido conforme a su voluntad. Si usted es inteligente, debe demandar de Dios que jamás permita nada que no sea en su voluntad, porque al principio le dije que Dios era omnisciente, entonces Él a veces no nos concede cosas que no son conforme a su voluntad. Y acuérdate que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cristo mismo en Getsemaní oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él se resignó a la voluntad del Padre, aunque ello significara la muerte y muerte de cruz, muerte terrible para aquellos tiempos. Jesús enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, Lucas 11:3. Este es un gran secreto en la oración. La oración de éxito implica un contacto diario con Dios. Cuando la vida espiritual de un hombre empieza a deteriorarse, generalmente se puede encontrar la causa en una falta de oración diaria. O sea, es una falta de oración. O no tiene una oración abundante, o sea, es muy corta, es muy escasa. Si acaso en la mañana y ya, y quizás en la noche antes de acostarse, quizás bendice la comida que se va a comer, hasta ahí. Ahora, si usted como siervo de Dios no ora diariamente en abundancia, las fuerzas de las tinieblas se movilizarán contra usted y paralizarán fácilmente sus esfuerzos. Jesús enseñó que oráramos y dijo también: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:12. Todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a la tentación, nos enfrentamos a momentos difíciles, nos enfrentamos a pruebas. Ahora, si oráramos como Cristo ordenó, nos anticipamos a la tentación y los libramos del mal antes de que éste nos pueda alcanzar. O sea, si hay caos en tu vida, en tu futuro, y tú le oras a Dios: Señor, toma el control sobre este tema, tú lo conoces todo, tú puedes librar mi pie de caer en la net del engaño, del hombre malvado, del hombre perverso. Entonces Dios te va a librar del mal, porque Dios te va a librar, pero confiadamente debemos decirle: Señor, no sé lo que va a pasar conmigo, pero cuídame. Él sabe que debe de hacerlo, o sea, no lo va a hacer porque se lo pidas, pero cuando lo haces, tu actitud humilde y de mansedumbre delante de tu Padre, de reconocerlo a Él como Dios Todopoderoso que tiene el control de las cosas que tú no tienes control. Dice la palabra en Proverbios 27:12 que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Por qué? Porque cuando no hay oración, no hay conocimiento, pues le pasas por arriba. Imagínate que vas por la carretera y hay una inundación enorme y no puedes ver los hoyos, pero Dios sabe que hay hoyos abajo de la carretera y que puedes tener un accidente. Entonces, clámale a Dios. Jesús nos enseñó a orar para ser librados de la tentación, en lugar de ser rescatados de ella, después de ser atrapados por ella. O sea, si oras antes del problema, pues será mejor. No cuando ya estés en el problema, no cuando estés ya con las aguas en el hombro, con el agua casi topándote la nariz a punto de ahogarte. Jesús enseñó algo más decisivo para los que desean ver sus oraciones contestadas. Él dijo que al orar pidiéramos y perdónanos nuestras deudas, aquí nosotros, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Si tú pides perdón por cualquier falta, Él no fallará en perdonarte. Así también es necesario que perdones a los que te han ofendido. O sea, es una regla de oro. Si tú no perdonas, el Padre tampoco te va a perdonar. La Biblia dice: procura estar en paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, tienes que estar en paz con las personas y mantenerte en santidad. Sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Hebreos 12:14, ahí lo vas a encontrar.
Oren uno a uno por los que hacen la injusticia, por los que difaman, por los que lo ofenden de alguna forma. Pídale a Dios que le dé amor por ellos, y esa es la oración por nuestros enemigos. En 1 Corintios 13, que muchas personas lo memorizan, dice que el amor todo lo cree, todo lo puede. El amor es capaz de perdonar grandes cosas. Jesús en la oración modelo demanda la protección contra Satanás. Por eso es tan importante hacer que el primer periodo de oración de madrugada sea hacerlo lo más temprano posible. Ahí está el gran secreto de una vida de oración en Cristo. Él se levantaba de madrugada a orar. Y también la causa de que tantos cristianos fracasen por no tener una vida de oración abundante y ordenada. Esto está en Mateo 8:17. El profeta Isaías dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo lo hizo en la cruz. Todo el que está enfermo crea y reciba lo que Jesús ya hizo por nosotros. O sea, hay una oración de victoria. Si estás enfermo, puedes pedirle a Dios que te ayude, o sea, que te sane de cualquier enfermedad. Él tiene el poder para hacerlo, tiene la disposición para hacerlo, pero debes de confiar en Él, debes de acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Que Dios les bendiga y suscríbanse a mi canal. Un saludo, que la gracia y la misericordia de Dios esté siempre con vosotros. Amén.